a todos. Yo quería decir algo que se suele decir al principio cuando se presenta a alguien, y es que es un placer presentarlo. Y en este caso realmente lo es el poder estar aquí ayudando a conducir la conversación con Roger Chartier. Creo que no es casualidad que los organizadores, en concreto Jordi Canal, haya elegido a una historiadora especialista en historia contemporánea para conversar con el profesor Chartier, cuyos estudios están centrados en la época moderna, fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII. Yo creo que no es casualidad porque la influencia del profesor Chartier ha trascendido en las fronteras geográficas, por supuesto, también disciplinares, y las divisiones cronológicas en las que nos movemos los historiadores, que a veces es lo más difícil de trascender. Para muchos historiadores de mi generación, y en concreto para mí, hubo un antes y un después de la lectura de una colección de ensayos, de varias obras, pero en concreto una colección de ensayos de Roger Chartier, que se publicó en España en 1992 y que aquí tuvo el título del mundo como representación, historia cultural entre práctica y representación. Yo creo que nos abrió a todos, a los que no trabajábamos en historia moderna, y a todos, por supuesto, los que sí que lo hacían, un mundo de posibilidades teóricas, también prácticas para trabajar y para concebir de otra manera lo cultural, ensanchando de una manera enorme nuestra reflexión sobre cuáles eran los objetos históricos relevantes. Yo tengo subrayada varias veces en aquella edición, la he rescatado ahora preparando esto, un par de frases de Roger Chartier que quisiera leerles. Lo más grave de la habitual concepción de cultura, dice Chartier, no es tanto que se refiera únicamente a las producciones artísticas o literarias de una élite, sino que supone que lo cultural solo debe emplearse en un campo de prácticas determinadas. Y para él decía que lo fundamental, y esto es lo que nos ayudó mucho a todos nosotros, era que pensar sobre lo cultural era reflexionar sobre las relaciones entre esos dos aspectos, la cultura como las prácticas artísticas, literarias de una élite o supuestos intelectuales, y la cultura como prácticas cotidianas sin calidad, como esa especie de mapa de reconocimiento que nos permite orientarnos en el mundo, saber quiénes somos, quiénes son los otros o creer que lo sabemos. Yo creo que para nosotros fue un soplo de aire fresco absoluto, una orientación indispensable, especialmente en el momento en el que se publicó en España, en el que estábamos todos apasionados, por una parte, pero también muy perplejos con toda la crítica a la historia como disciplina procedente de la filosofía o de la teoría literaria, todo aquello del postestructuralismo, etc. Y yo creo que Roger Chartier nos ayudó a sentar la cabeza en muy buena medida y a reflexionar con mucha mayor serenidad. De momento simplemente quiero recordarles en esta presentación, que probablemente es innecesaria, que el profesor Chartier es director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y uno de los expertos más importantes en historia cultural y en concreto en la historia del libro y de la lectura en los siglos XVII y XVIII. Hay obras fundamentales suyas, Lecturas y lectores en la Europa del Antiguo Régimen, Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, que es un libro absolutamente fundamental, El orden de los libros, esa colección de ensayos, El mundo como representación. También se encargó de coordinar el volumen de la monumental historia de la vida privada de Henri Duby, el volumen del Renacimiento y de la Ilustración. Les recomiendo especialmente, y creo que está ahí fuera, un libro que se llama Entre poder y placer, cultura escrita y literatura. Especialmente a mí me interesó muchísimo el capítulo sobre cómo los historiadores podemos leer novelas y para qué nos sirven. Se acaba de reeditar ahora la enorme historia de la lectura en el mundo occidental con Guillermo Cavallo y dentro de poco se traducirá en Gedisa, creo, un interesante texto sobre Cardenio, una obra teatral que se estrenó en Inglaterra en 1613, que era un episodio, o parecía un episodio del Quijote, y que fue atribuida a Shakespeare. Y esa especie de maleabilidad de los textos, de su circulación extraña, es el tema de este libro, que a mí me parece realmente un acontecimiento editorial para los que nos interesan estas cosas. Y voy a empezar un poco con algunas preguntas. Hemos estado hablando antes sobre cómo orientar esto.
Jordi Canal nos pidió que lo dividiésemos en dos partes, una primera parte hablando más de la obra del conferenciante y una segunda hablando del tema sobre el papel de los intelectuales históricamente hoy y en el futuro, si es que siguen existiendo. Usted ha sido un transmisor cultural entre tradiciones historiográficas muy distintas en el mundo atlántico y también ha sido un transmisor cultural entre distintas disciplinas, la historia, la antropología, la teoría literaria o la sociología. Y también lo ha sido entre autores en principio parecen muy diversos como Michel Foucault, Michel Desserteaux o Pierre Bourdieu. Y yo quizá pienso que podríamos empezar hablando de esa transmisión cultural entre disciplinas y entre autores, algunos de los cuales, como Foucault, Bourdieu, considerados desde el campo de la historia como grandes intelectuales, no solamente para Francia, sino también para nosotros. Y le querría preguntar cuál es la base fundamental de relación entre esos autores y también cómo podemos concebir hoy la transdisciplinaridad, es decir, que no nos movamos todos exclusivamente en nuestra disciplina, sino que podamos movernos de una manera que no sea simplemente salpimentar lo que hacemos con un poquitín de antropología, un poquitín de sociología, sino un diálogo más fructífero, ¿no? Bien, contestar, quisiera agradecer a la Fundación MAPFRE y a Jordi Canal su invitación, que me da la oportunidad de compartir esta noche con ustedes reflexiones sobre no solamente los temas que he discutido en varios lugares, sino también la cuestión fundamental que es la cuestión central de todo el ciclo de conferencias, de conversaciones sobre el papel del intelectual, particularmente hoy en día. Y debo decir también que para mí es un placer y un honor compartir esta mesa con Isabel Bouriel, un placer porque me hace acordar de otras conversaciones que en el pasado, en coloquios o seminarios en Valencia, y también un honor, porque no es frecuente para mí de compartir una mesa con un ganador o una ganadora del Premio Nacional de Historia. Entonces, para volver a la pregunta, lo esencial tal vez sería que todos los autores que fueron citados y lo que he leído, utilizado, discutido en las disciplinas que mencionaste, porque podemos utilizar el tú, aunque me salga más fácilmente el usted en castellano, porque lo he aprendido de esta manera en la escuela, pero vamos con el tú, que es más normal, me parece. Es el problema de la construcción del sentido. ¿Qué sentido individuos, comunidades, clases daban a su experiencia, a la relación con los otros, a un texto del cual se apoderaba o a una imagen que encontraba? Y si se plantea esta cuestión central de el proceso de construcción del sentido, evidentemente inmediatamente se deben entrecruzar las dos dimensiones de cultura que mencionabas, es decir, la cultura como un campo específico de producciones simbólicas y de prácticas que no son las prácticas de lo cotidiano, y al mismo tiempo la cultura en el sentido antropológico, de los esquemas de percepción, representación, clasificación que los individuos o las comunidades pueden movilizar para dar sentido y sentidos diferentes, plurales, a una misma realidad textual, realidad iconográfica o realidad del mundo social. Y lo que me ha interesado en estas disciplinas o en estos autores es las aproximaciones que sugerían para acercarse de este proceso central que nos preocupa, que es cómo se construye el sentido de una obra, de una relación o de una dominación. Ahora, de todo lo que fue dicho, me parece que los dos autores que voy a citar, me parece, durante esta conversación, y que son los más cercanos del tema de reflexión de los intelectuales sobre los intelectuales, son evidentemente Michel Foucault y Pierre Bourdieu, que fueron de manera diferente porque conocían
conocía bien a Bourdieu y encontré, pero pocas veces, yo a Foucault, y que ligan estrechamente un trabajo que podemos calificar de trabajo de conocimiento, de saber científico, con objetos, conceptos particulares, específicos, con una reflexión y una práctica del intelectual, podemos volver a la palabra, pero del intelectual en el mundo que es el suyo. Y de esta manera me parecen también dar ejemplos que podemos seguir, discutir para la relación entre una competencia específica que cada uno tiene en relación con su campo de estudio, su tradición o herencia disciplinaria o su pertenencia a tal o tal corriente intelectual y por otro lado, la intervención en el mundo social como intelectual más allá, o como ciudadano, más allá de esta competencia específica. Entonces es la razón por la cual la obra de Foucault, la obra de Bourdieu siempre me llamó la atención por esta manera de rechazar un papel del intelectual desvinculado de una competencia científica particular, específica, y al mismo tiempo una manera de pensar el papel del el que está investigando temas particulares de interés, como si no tenía nada que decir o que ver con una presencia en el mundo social. Entre estos dos escollos, me parece, se sitúan estas obras. Sí, eso lo hemos comentado ya antes y yo creo que es una cuestión que volveremos sobre ella, y es la idea de no confundir al intelectual que puede decir algo y que puede participar en la conversación con los ciudadanos hablando de lo que conoce, hablando de su propio campo, en nuestro caso de la historia, no confundirlo un poco con esa figura que está ocupando el espacio de los intelectuales, que sería el tertuliano que opina de todo y que carece en muchos casos de competencia. Volveremos sobre ello. Hay una frase... me acerco más. Sí. Hay una frase que escribiste, que a mí una frase que luego está desarrollada ampliamente, y es lo que me gustaría que desarrolláramos aquí, cuando decía que la Revolución Francesa convirtió a la Ilustración en su causa y no al revés. Me gustaría que pudieras reflexionar un poquito sobre ello. Sí, porque empecé como historiador del siglo XVIII. Los primeros trabajos que hice fundamentalmente se dedicaban a la relación entre la Ilustración y la Revolución Francesa, hasta este libro pensado, escrito dentro del momento del bicentenario de la Revolución Francesa. Y el tema del libro es las orígenes culturales de la Revolución Francesa, que no significa que no pienso que hay orígenes o causas que son políticas, económicas o sociales, pero la idea era focalizar la atención sobre una cuestión que llamó la atención de Tocqueville, es decir, cómo fue pensable que en algunas semanas un orden antiguo, que era a la vez un orden político de un monarca sagrado y un orden estamental, de los órdenes jurídicamente separados en la Francia del antiguo régimen, concepto inventado por la Revolución, evidentemente, se derrumbó tan rápidamente y fue concebible, aceptado, rechazado, pero concebible. A partir de este momento, de esta pregunta, que desarrollé una serie de investigaciones, y dentro de ellas una que era la construcción retrospectiva por parte de la Revolución de lo que, con diferencias políticas fuertes, los revolucionarios consideraban como los inspiradores, los precursores del evento. Un monumento en París ilustra perfectamente esto, el Panteón.
es decir, de constituir un corpus de los autores que de una manera u otra prefiguraban, anunciaban como profetas la revolución. Es una manera interesante de entrar en la historia de la revolución porque en 1791 o 1793 no son los mismos precursores que se pueden convocar en un momento de unidad nacional o un momento del momento jacobino o robespierrista, y también más allá de las paredes del Panteón, la iglesia transformada en Panteón, hay muchos panteones. Ya había visto en los juegos de naipes, en los catecismos revolucionarios, en los manuales. La pregunta a menudo aparece quiénes son los precursores de la Revolución Francesa. Rousseau, Voltaire, Descartes, Benjamin Franklin, Mobley. Entonces era el tema y una fórmula un poco provocadora que era que la revolución ha producido la ilustración. Pero en este sentido, evidentemente, no quiero decir que no existía en el siglo XVIII algo que se puede designar con todas las discrepancias, conflictos, como ilustración, luces, y la tensión tal vez es entre esta construcción retrospectiva de los precursores de un fenómeno, y todas las revoluciones lo hicieron. La revolución rusa, la revolución china, la revolución inglesa del 17, la revolución francesa, y por otro lado, evidentemente, una categoría que, como decía Foucault, es una categoría endógena. La Aufklärung, la ilustración, se denomina así. Y de esta manera no es una categoría anacrónica, retrospectiva, es una categoría que es un objeto de reflexión por los pensadores, los filósofos, los políticos del siglo XVIII. De ahí también un tema que vamos a encontrar más tarde, es decir, que era esta forma ideal de lo que es la ilustración para un autor como Kant, por ejemplo, que intituló un ensayo que mandó a un periódico de Berlín en 1784, ¿qué es la ilustración? Una autorreflexión y que no puede también conducir a qué es el espacio público hoy en día, qué es la esfera pública, qué papel los intelectuales u otros pueden desempeñar en este espacio. Pero hay historiadores como Jonathan Israel que no han entendido, no quieren entender la broma que significa la revolución inventó la ilustración, y que siempre están diciendo no es posible decir esto, la ilustración existía antes de la revolución. Sí, lo sé, pero el problema era una óptica diferente. Creo que ha sido una óptica especialmente fructífera eso, cómo construimos nuestras propias genealogías, y también me ha hecho pensar si los historiadores a veces buscamos la manera de que nuestra disciplina sirva para orientarnos a veces en el presente o para suprimir incertidumbres, ha habido grandes hecatombes, por decirlo así, en las que nos han cogido a todos con el pie cambiados, con mucha dificultad para comprenderlas. Estoy pensando, pues el derrumbe del comunismo, por ejemplo, o incluso pienso en la hecatombe que vivimos ahora, en la crisis actual. Cambiando mucho de tema. Pero si tú me permites sí. una nota de pie, sino de página, sino de habla, es que era la paradoja fundamental de la Revolución Francesa, particularmente, inaugurar una era radicalmente nueva, empezando con el año 1 de la República. En este sentido, sin precursores, sin nada que sea antes del evento, que marcaba una ruptura absoluta, y al mismo tiempo de ahí la paradoja o la contradicción de fundamentar esta ruptura absoluta sobre la búsqueda, la glorificación, la reverencia a los precursores de la revolución. Y era una tensión, me parece fundamental, que podemos encontrar en otra situación y que hace difícil, como decía Foucault, el uso de la categoría de origen, porque origen supone de una cierta manera que algo está ya presente antes
de su surgimiento y criticaba radicalmente la noción de origen. Lo que los historiadores pueden hacer una vez que han destruido e ignorado la noción de origen de un fenómeno es un otro planteamiento, pero la contradicción me parece fundamental en muchas de las revoluciones, inaugurar una era nueva y buscar todo lo que ya está ya presente de esta era nueva, radicalmente nueva, anteriormente. Sí. Yo creo que sería un tema que podríamos alargarnos mucho en él, como tenemos que ir pasando a otros temas. Voy dejando alguna pregunta en el aire que luego puede surgir. Hay bueno, Roger Chartier estuvo en el centro de la renovación de la disciplina histórica en los años 80, lo que se ha llamado el tournant critique en muchísimos aspectos, ¿no? Habría dos cuestiones muy distintas entre sí. Una que en cierta manera me interesan especialmente. Por una parte, el papel que desempeñó en ese momento y sigue desempeñando hoy la historia de las mujeres como una historia transdisciplinar y que ha aportado una gran cantidad de reflexión y de masa crítica a la renovación de la historia. Esa es una cuestión que me parece importante. Y otra que también me atañe y me interesa especialmente, y es que comentabas que uno de los aspectos fundamentales de aquella renovación de la historia fue hacer retornar a los individuos a la explicación histórica, a la capacidad de los individuos de construir relaciones sociales y no ser simplemente construidos por ellas, ¿no? En ese sentido se ha citado mucho el papel de la microhistoria con obras fundamentales. La más conocida por todos es la de Carlo Ginzburg, sin duda, pero también otras muchas. Sin embargo, yo creo que sigue existiendo mucho recelo entre los historiadores respecto a un género que coloca en el centro a los individuos, o en concreto a un individuo, y es la biografía o lo que Sabina Loriga, que tiene un libro estupendo que se llama La pequeña X, que es toda la reflexión sobre la biografía a lo largo del siglo XIX. Ella insiste en cómo la historia biográfica sigue siendo vista con recelo por los historiadores, como un género demasiado a caballo entre la novela y la historia, elitista, individualista, poco sofisticado teóricamente. Sin embargo, para mí me parece que es cierto que se necesita muchísima más reflexión teórica sobre la biografía, de eso no hay duda. El boom de la biografía ha producido obras muy convencionales en muchos aspectos, pero yo creo que sigue siendo un género muy importante como género histórico para hablar de cuestiones, por ejemplo, el tema de la responsabilidad individual, que a mí me parece concebir la historia como un lugar de fuerzas morales, como un espacio en el que se están tomando decisiones, y esas decisiones las toma la gente. Y para mí la biografía es importante por muchas razones, pero una de ellas es esta, ¿no? Y me gustaría quizá que habláramos un poquito de ello. Sí, podemos imaginar un historiador o una historiadora que va a vincular las dos preguntas, es decir, la biografía del individuo, y puede tal vez escribir una biografía que va a merecer un premio. Entonces, la primera cuestión es fundamental, porque lo que siempre me había parecido fundamental en la historia de las mujeres o la historia de la construcción de los géneros o de las relaciones entre los sexos, es que planteaba con una agudeza particular dos cuestiones que no son propias a esta historia, pero que en otros campos muchas veces fueron ignoradas. La primera es la relación entre las representaciones colectivas y la realidad de las divisiones sociales, porque evidentemente en este caso la reiteración de imágenes, estereotipos, clasificaciones que daban a cada uno de los sexos papeles, espacios, responsabilidades, era no solamente una construcción ideológica o mental, sino que se transformaba en la fuerza de las representaciones, en múltiples formas de la dominación masculina. Y de esta manera la crítica que muchas veces se hizo a una historia de las representaciones que supuestamente estaba ignorando el mundo social, sus jerarquías, la relación entre dominación y dominado, dominantes y dominados. Me parece que la historia de las mujeres ilustraba que la aporía o
la falta de sustancia de este tipo de crítica, porque define un juego permanente entre las representaciones que producen el mundo social y el mundo social que se conlleva a través de las representaciones, en un mecanismo que obliga a pensar a partir de cuál momento y por qué se fisura esta repetición de representación, asegurando una dominación y de una dominación inspirando representaciones. El otro elemento es que con la historia de las mujeres había claramente en el centro del interrogante la tensión entre coacciones, límites, constreñimientos que podían estar sobre algunas condiciones transgredidos y la posibilidad de inventar un modo de aprendizaje de la escritura que normalmente estaba prohibido por la norma de la educación femenina. Entonces, a la vez como forma de resistencia o, como decía Michel Perrault y Redfage, dentro del consentimiento, una posibilidad de transgredir las coacciones, pero evidentemente al revés, una libertad, una autonomía siempre dentro de una serie de límites, que era el tema del libro de John Scott. Only Paradoxes to Offer. Las feministas francesas del 19 no podían sino utilizar, emplear, movilizar un discurso que no era su creación, que era un discurso disponible, pero que habitaban con una nueva propuesta. Entonces, esta tensión que a menudo he subrayado entre coacciones transgredidas y libertades coaccionadas, me parece particularmente ilustrado y central en la perspectiva de la historia de las mujeres. Es la razón por la cual siempre he dado mucha atención a los trabajos publicados dentro de este campo. Alors, no estamos muy lejos de la cuestión sobre el individuo, porque evidentemente estos dos elementos se pueden pensar a esta escala del individuo. Por un lado, la escala del mundo social que está incorporado dentro de los individuos y que fundamenta sus esquemas de pensamiento, de clasificación, de juicio, de percepción, y lo fundamenta no solamente en los enunciados verbales, sino también en muchas prácticas sin discurso. Entonces hay una presencia del mundo social que limita, que define lo que es posible hacer, pensar, sentir por un individuo en una situación particular, histórica, y dentro de una comunidad o de una clase o de una categoría socioprofesional dada. Y al mismo tiempo, como lo decías, la atención sobre el individuo hace que esta incorporación de determinaciones sociales está traducida por responsabilidad, racionalidad, decisiones, y que dentro de estos límites también hay la posibilidad de una invención, de una producción, de una transgresión, tal vez. Entonces, reducir la escala de observación del historiador al caso individual no aleja de una percepción de una historia que, como decía Lucia Febvre, es social por definición, sino que es una manera de acercarse de lo social a través de su presencia tiránica, podría decir, en cada uno de nosotros, y al mismo tiempo que no borra, que no impide una posibilidad de una responsabilidad o de una invención, de una apropiación particular que va a producir la diferencia, que va a producir algo que no es repetición, pero sino que es una posibilidad de creación. Y es sobre, por ejemplo, esta
esta tela de fondo que se puede pensar, la historia de la lectura. La historia de la lectura es descubrir, reconocer todos los límites, normas, códigos que se imponen a categoría de lectores en un tiempo, una sociedad, un lugar dado, y al mismo tiempo de reconocer que dentro de esta red de límites, de determinaciones, conocidas o no por el individuo, hay la lectura como una invención, como una producción de sentido que tiene su idiosincrasia, su especificidad, su particularidad. Y me parece, a partir de esta perspectiva, que el género biográfico, evidentemente, como tú lo decías, es a la vez el género dominante de la producción historiográfica y al mismo tiempo un género menospreciado. Porque en sus formas más clásicas, tal vez, utilizaba de una manera no controlada el uso retrospectivo de categorías anacrónicas para los individuos. Había como una psicología universal que regía todas las biografías, o se ligaba a los dos otros ídolos de Simeón en contra de los historiadores del siglo XIX, es decir, el evento, el individuo importante y las ideas. Entonces, lo que hemos visto a través de la segunda mitad del siglo XX es un uso del género biográfico que evidentemente no se limitaba a estos modelos tradicionales de esta forma de escritura de la historia, porque podía sea interesarse a individuos sin archivos. Es decir, cuando en la Edad Media o en la Antigüedad, cuando hay casi nada sobre un individuo, de seguir, de escribir una biografía de un individuo sin archivos a través de la construcción de este individuo por discursos múltiples, históricamente sedimentados. Hay un libro magnífico de uno de mis colegas del Collège de France, Pierre Briand, sobre Dario, el emperador. Hay casi nada. Casi no un solo documento, y al mismo tiempo hay muchas biografías a través del tiempo. Entonces es un desafío. El otro desafío es para los individuos en que hay demasiados archivos. Es decir, que las vidas a través de todas las transformaciones del siglo XIX o XX dejan huellas, dejan documentos inclusive si no son autobiográficos o ni siquiera biográficos. De allí cómo se construye una percepción del individuo en esta tensión entre un individuo que es el resultado de la incorporación de lo social y al mismo tiempo que tiene su capacidad de invención, innovación, creación de responsabilidad, es el desafío que me parece los historiadores del siglo XIX-XX, que como tú han afrontado en el medio, tal vez los modernistas, hay algunos aquí en esta sala, se encuentran en una situación intermediaria, lo que podría explicar por qué, o los medievalistas, por qué la biografía del rey de Francia, Saint-Louis, por Le Goff, que es un modelo, a la vez estaba del lado de una reconstrucción del individuo en su tiempo y al mismo tiempo del lado de la mitificación del personaje a través de los documentos del tiempo y a través de una historiografía posterior. Si se liga esto con la microhistoria, no la microhistoria, es un debate entero, porque me parece que hay en la perspectiva que mencionaba de la microhistoria una ambivalencia, porque esta microhistoria que puede utilizar la trayectoria individual, pero no solamente puede ser un punto de partida, se ubica al servicio de una nueva forma de historia social que puede dar más importancia a lo que tú decías, estrategias conscientes, decisiones que deben transformar la condición social, alianzas de familia, de parentescos que definen una
un ser en el mundo social. Sería más la historia, la microhistoria, la Giovanni Levi, de la mayoría, la enorme mayoría de los libros de microhistoria, que son una nueva forma de historia social que intenta de evitar de reducir el mundo social a estadísticas y a determinaciones no conocidas por los individuos, sino de pensar el mundo social como un espacio móvil, un espacio dinámico, en que importan estas estrategias conscientes. Pueden fracasar, pero son aquí. Y la otra dimensión, que es más la de Ginsburg, que es de utilizar la microhistoria como un laboratorio, porque en un momento dado hay una anomalía histórica o anomalía archivística, que se pueden ver en esta situación excepcional. Algo normal, y más que normal, que sería, en el caso de Ginsburg, la obsesión para los ritos, los mitos, que han definido una cultura de muy larga duración y casi a la escala de la humanidad entera. Se ve que aquí la microhistoria es una técnica para escribir una macroantropología. En el primer caso, es más cercano de lo que tú pensabas, me parece que es una manera de acercarse, de desarrollar una nueva forma de historia social. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que además, bueno, uno de los textos más luminosos sobre los usos posibles de la biografía lo ha escrito un practicante en ese sentido de la microhistoria, que es Giovanni Levi, en el cual plantea pues, que es un método de aproximación histórica especialmente fructífero para ver los intersticios entre las determinaciones y la capacidad de transgresión. Es decir, dónde está el lugar en el cual se puede evitar la clonación generacional, en el lugar en el que hay pequeños lugares de libertad, pequeños momentos de libertad, de capacidad, de responsabilidad, de estrategias propias, ¿no? Pero también la perspectiva de Jaime Contreras en Nosotros contra Riquelmes. Sí, cambiando un poco de tema, no del todo, ya que hemos hablado de la biografía como novela y enseguida pasamos a hablar un par de preguntas más, la biografía como género entre la historia y la novela. Hay dos preguntas. Una, ¿cómo podemos los historiadores utilizar la literatura para nuestro trabajo profesional? Eso por una parte, que me parece importante y se está haciendo bien en algunos casos y de una manera puramente ornamental en otros, desde mi punto de vista. Y luego hay otra pregunta colateral que tiene que ver con esa idea de que naturalmente la historia es un relato, utiliza formas, tropos, etcétera, todos lo sabemos, de la narración, etcétera. Pero además de eso, yo creo que se ha instalado en la ciudadanía una especie de postmodernismo banal que produce un gran escepticismo respecto a la historia. En esta misma sala, hace unos meses, compartíamos mesa Manuel Vicente y yo, y él estaba hablando de su biografía, una magnífica biografía, Aguirre el Magnífico se llama, y yo hablaba de Isabel II. Y una parte de la sala, no sé si Iñaki lo recuerda, una parte de la sala mostró un escepticismo radical respecto a la capacidad de conocimiento objetivo del pasado por parte de la historia. Y se planteó esta cuestión. Es la idea de, bueno, teniendo en cuenta que la historia pues, es un conocimiento poco fiable, un conocimiento que depende mucho de las relaciones de poder, de selecciones, etcétera. Leamos directamente novela histórica o leamos directamente biografías literarias, porque en realidad, dado que en la historia no podemos encontrar verdad, pues leamos exclusivamente ya literatura. Yo creo que ese debate en aquel momento estuvo muy marcado por el gran debate sobre el diccionario de la Real Academia y, digamos, el lugar tan falso en el que nos ha dejado a los historiadores con esa idea de que la historia es casi materia de opinión. No sé qué pensará sobre esto. Podemos empezar con esto, después sí a la cuestión de la novela, porque hay una relación, evidentemente. La mejor respuesta, me parece, a este escepticismo que considera que finalmente no hay más verdad, entre comillas, en una novela y un libro de historia, y que como generalmente las novelas son más divertidas que los libros de los historiadores, sería suficiente leer las novelas.
La mejor respuesta es de apoyarse sobre los historiadores o filósofos que más que otros han subrayado la dimensión literaria de la historia. Ricoeur, de Certeau, Ginsburg, pero para mostrar que esta dimensión literaria que tú decías, es decir, que el historiador, inclusive si no tiene un talento particular, utiliza estructuras narrativas que también son las de la ficción, de la novela, utiliza figuras retóricas, el uso de metáforas, el uso de imágenes que también son un recurso de la novela. De esta manera hay como una pertenencia de la escritura de la historia y de la historia de la novela al mismo paradigma literario, vamos a decir, para pensar la narratividad y para pensar la retórica. Y son estos autores que han subrayado la diferencia más radical. Porque en el caso de Certeau, que algunas veces se lee únicamente en relación con esta descripción de la escritura de la historia, es él que dice en una nota de pie de página de su libro sobre la escritura de la historia, que la historia produce enunciados científicos. No tiene una particular miedo frente a la palabra. ¿Por qué? Porque en la historia dice: hay una construcción de un objeto que no es el pasado como tal. Lo pasado como tal no es objeto de historia. El historiador debe definir un fragmento de este pasado, cualquiera que sea, como objeto de su investigación. Porque hay operaciones, y su ensayo más famoso se llama la operación historiográfica, es decir, elección de las fuentes, utilización de un modelo interpretativo, uso de un sistema de pruebas, coexistencia posible entre la interpretación y lo que se sabe ya del fenómeno histórico. Son operaciones que un novelista no hace, sino cuando quiere imitar un libro de historia. Y finalmente, eso dentro de una comunidad de saber que tiene sus criterios de pruebas. La dificultad, evidentemente, es que no hay una historia oficial, no hay una sola interpretación aceptable dentro del marco de estas reglas. Pero hay también, con el marco de estas reglas, la definición de un oficio que permite rechazar interpretaciones que no corresponden de ninguna manera a los criterios de prueba o a los controles del saber, que es propio de una disciplina en un momento dado. Y en el caso de por Ricoeur, también, que ha descrito en su libro sobre la narración la semejanza o la compatibilidad entre o la pertenencia al mismo modelo de escritura de la ficción novelística y de la historiografía, que subraya en su libro Memoria, Historia y Olvido, la diferencia radical que se liga a este tipo de práctica, de operación del saber, y que supone a la vez que la memoria no es el documento y que la representación del pasado a través de la historia no es la convocación del pasado a través de la memoria o de la ficción, de la novela. O en Carlo Ginzburg, lo sabemos, siempre ha perseguido lo que llama la máquina de guerra escéptica, porque destruye la posibilidad para la historia de establecer falsificaciones cuando existen, o porque destruye esta capacidad de conocimiento de la historia, que es un elemento esencial de su contribución crítica al espacio público. Y al mismo tiempo, Carlo Ginzburg, no solamente como escritor, ha conducido en formas nuevas, originales, la escritura de la historia, utilizando un modelo más cinematográfico, por ejemplo, en Guy Formaggio y Vermi, que un modelo clásico de la novela del siglo XIX, y siempre se ha preocupado de lo que tal vez no puede conducir a la primera pregunta, que es decir, la capacidad de conocimiento de la ficción. Porque si es evidente que hay una diferencia epistemológica entre construir una interpretación histórica y escribir una novela, ¿quién sería tan loco para decir que la novela no produce conocimiento?
pero un conocimiento que evidentemente tiene su registro propio, que no es el registro del saber controlado de la operación historiográfica. Y es la razón por la cual en los últimos años, me parece, o meses, los historiadores, particularmente franceses, pero no solamente, fueron obsesionados por esta dimensión de la relación entre historia y literatura. Hay un número del débat, un número de los annales, un número de críticas sobre Carlo Ginzburg, pero que de hecho es sobre historia y literatura. Y para terminar para este punto, ¿qué pueden hacer los historiadores con la literatura? En primer lugar, pueden disfrutar de su lectura. En segundo lugar, pueden interrogarse sobre el poder de conocimiento y su historicidad de la ficción en relación con lo que reivindican como construcción de un saber por su propia disciplina. Pueden también, era este libro sobre Cardenio, que intentar de proponer una lectura de cualquier obra literaria del pasado que puede movilizar algunas veces técnicas o cuestiones que tradicionalmente no pertenecen al campo de la historia de la literatura, pero en un diálogo entre formas de aproximaciones que pertenecen clásicamente a la historia de la literatura y que se atañen más a la retórica, a la poética de los textos, y formas de aproximaciones que no son contradictorias, pero que ubican los textos en su propia historicidad, de producción, de transmisión, de apropiación, y de ahí la vinculación con la historia de la lectura. Hacer esto algunas veces sin tener más miedo de las obras más canónicas, porque durante mucho tiempo los historiadores fueron criticados como incapaces de acercarse del misterio estético de estas obras, y siempre como si las reducían a documentos. No era totalmente erróneo. Muchos historiadores más tradicionales utilizaban fragmentos literarios para ilustrar algo que habían establecido a partir de su propio conocimiento. Para evitar este peligro, evidentemente, se debe, inclusive para Shakespeare o Cervantes, acercarse con un cuestionario que es a la vez el mismo y un poco diferente del cuestionario clásico de la historia de la literatura, y como lo ha sugerido para evitar esta acusación de reducción, el objeto de mi propio libro en un texto que ya no existe, porque la obra de Shakespeare ha desaparecido. De esta manera no me pueden criticar como dando una insuficiente análisis literaria de una obra que desapareció. Y la última manera, me parece tal vez la más problemática, es de ver que cuando hay la misma realidad que está descrita a través de una categorización analítica o a través de un texto de ficción. Estoy pensando a la cuestión ¿qué es un autor? ¿Qué es un autor? Es un tema de Foucault, de saber por qué, cuándo, cómo, en una sociedad dada. Algunos discursos tienen necesariamente un autor, una novela, un libro de historia, y otros, un anuncio publicitario, o no sé, una guía telefónica, no tienen autores. Y la variación histórica de la necesidad de ligar un nombre propio con un género discursivo. Es un tema analítico, histórico, epistemológico. El mismo tema se encuentra en un cuento de Borges y yo. Y la tensión entre Borges, el nombre propio, y yo, el individuo que está detrás de este nombre propio, no solamente puede ser una ilustración de la categoría analítica propuesta por Foucault, me va más allá, porque lo que está dentro de este texto de ficción es la relación conflictiva, la relación, se podría decir, fenomenológica y ontológica entre el nombre propio que asegura la posteridad y la perpetuación del individuo y su yo íntimo, individual,
singular, que es su realidad más profunda, pero que también está sometido al olvido. Entonces, el texto literario, en este caso, designa dentro de la pregunta que el historiador puede trabajar, una dimensión que la desborda y que le conduce necesariamente a una reflexión de tipo ontológico, fenomenológico, sobre qué es un individuo, qué es la relación entre la sobrevivencia de un hombre y la desaparición de un cuerpo. Gracias. Ahora estaba recordando en parte cuando hablábamos del debate aquello, una frase de Jane Austen en Northanger Abbey, en el que decía, no sé cómo la historia puede ser tan aburrida cuando seguro que la mitad es inventada. Bien, tenía otras preguntas, alguna relacionada con el tema de la vida privada, pero voy a ir un poco más rápido y vamos a entrar ya directamente en la cuestión del tema de los intelectuales. Hemos estado hablando qué papel puede desempeñar un historiador hablando de historia en el debate social, en el debate entre la ciudadanía sobre cuestiones actuales, sobre la formación de la esfera pública. Y quería pues, que habláramos un poco de qué es un intelectual, ya que hemos hablado de qué es un autor, qué es un intelectual. ¿Desde cuándo podemos hablar de intelectuales? Lo hemos estado buscando en el diccionario y hemos encontrado algunas sorpresas. Sí. Y bueno, para nosotros los contemporaneístas el término intelectual surge como sustantivo a finales del siglo XIX, fundamentalmente en Francia, en torno a la affaire Dreyfus, y en España yo creo que tiene mucho que ver con la polémica entre anglófilos y germanófilos en torno a la Primera Guerra Mundial. Pero para un modernista, naturalmente, esa puede ser una acotación cronológica muy estrecha. Podríamos quizá hablar un poco de eso. Sí, lo que me había buscando un poco, preparando esta conversación, por un lado, evidentemente, cuando se remite a los usos, particularmente en francés, del intelectual como designando un individuo, un grupo de individuos, claramente 1860, primero texto dado por el Trésor de la langue française sería de 1866. Y como tú decías, dentro de la affaire Dreyfus, la categoría fue utilizada y particularmente para criticar los Dreyfusards. Es una categoría que es muy frecuente en los pensadores conservadores. Por ejemplo, clase intelectual en Maurras, proletariat intelectual o Barrés. Y a partir de esta primera realidad que introdujo la palabra en el léxico y progresa paulatinamente en los diccionarios, inmediatamente plantea la cuestión de esta dimensión negativa de los intelectuales separada de la realidad colectiva, y en segundo lugar de la distinción introducida por los que se reivindican como intelectuales con los que designan como pseudo-intelectuel, semi-intelectuel, simili-intelectuel. Hay toda una serie de palabras que se vinculan con intelectuales a partir del siglo XIX. Por ejemplo, el semi-intelectuel es una palabra utilizada por Trotsky en uno de sus textos. Es decir, un rechazo a través de la categoría y, por otro lado, la categoría como asumida, pero que inmediatamente implica que una frontera se trace entre los intelectuales y los que no lo son, pero que pretenden que lo son. Evidentemente vemos inmediatamente un criterio a la Bourdieu, un campo como el campo estético, el campo intelectual, el campo literario, tienen como primera característica las luchas para definir las fronteras. No es lo mismo en el campo académico, hay títulos. La gente está dentro o fuera. Pero en este caso, todos estos campos, que particularmente en el caso de intelectual, inmediatamente la primera realidad de este espacio es la lucha para definir sus fronteras, porque definir las fronteras es definir su inclusión o su exclusión dentro de este espacio. Alors, la sorpresa
es que sí se utiliza en este ciclo de conferencia en castellano. Cuando vamos al diccionario de la Academia Española, lo que encontramos es solamente la página web, solamente uso como 3 veces como adjetivo, perteneciente o relativo al entendimiento, espiritual, incorporal, que es un sentido también que ya se liga a la teología, se liga a la figura de Dios, y dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras, pero no hay la palabra como sustantivo. Y he comprado en la librería de la esquina de aquí para ver si un diccionario sin méritos como este intelectual se encuentra relativo al entendimiento. Se dice de la persona cuyo trabajo exige especial empleo de la inteligencia. Entonces se ve que sería una investigación interesante de ver cuáles son las lenguas que han aceptado en los diccionarios, y no solamente en los programas de ciclo de conferencias, el sustantivo. Y la segunda cosa que me ha interesado es que me acordé de un texto de Foucault que inmediatamente nos conduce a pensar quiénes son los intelectuales y quién dice quiénes son los intelectuales. Porque Foucault, en un texto curioso, que era una entrevista que dio al diario Le Monde, pero sin firma, se llama el filósofo enmascarado. Y es tarde que se descubrió que era Foucault que había dado. Y decía este filósofo con una máscara, voy a traducir, pienso que el texto está traducido, pero no he tenido tiempo para lo averiguar. Dice que la palabra intelectual le parece extraña. Intelectuales, nunca he encontrado ningún. He encontrado gente que escribía novelas, otros que curaban a los enfermos, otros que hacían estudios económicos, otros que componían música electrónica. He encontrado gente que enseñan, gente que pintan, y gente de los cuales no he bien comprendido si hacía cualquier cosa. Pero intelectuales, jamás. Pero he encontrado mucha gente que hablan de los intelectuales y de ahí todo el juego, porque evidentemente va a aceptar en muchos otros textos la categoría para él y para los otros, pero evidentemente designaba con su agudeza esta dificultad de estabilizar una categoría que, a la diferencia de otras categorías del campo estético o del campo literario, no se puede definir inmediatamente por una práctica. Porque aquí la práctica será de pensar, pero no de pintar, de escribir novelas, de escribir poemas, de estar en un escultor, etc. Y se ve que hay aquí una tensión dentro detrás de la palabra. Sí, en ese sentido, en esa tensión volvemos un poco a esa idea de que el intelectual debería hablar de lo que conoce, de lo que sabe, y a partir de ahí participar en la conversación social, en el debate social, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que trascender exclusivamente lo que es el análisis puro disciplinar, el pequeño gueto académico, porque si no, digamos, su labor es una labor estrictamente académica y no tiene repercusión, no construye espacio público. A mí esto me parece especialmente interesante, esa tensión que existe. Y hablando de esto, bueno, pues la gran pregunta que aparece en los medios, no sé si es una gran pregunta, pero es una pregunta recurrente, y es, estamos en un momento en el cual hay una crisis profunda de lo que entendíamos, fuera lo que fuese lo que entendíamos por intelectuales, por qué se ha producido y en relación también con los cambios de la cultura de masas y también con la revolución técnica actual. Tú has dicho que las técnicas de escritura, de transmisión, no implican por sí mismas mecanismos de alienación o de liberación. En este momento vivimos una revolución técnica, tecnológica ligada a Internet, que ha cambiado los soportes de escritura, los soportes de lectura, la manera en que nos relacionamos con los textos, cómo leemos, cómo identificamos los textos. Y esto cambia nuestra manera de escribir, de leer, pero también yo creo que cambia nuestra relación con el mundo. Cualquiera
que tenga niños pequeños ve que realmente su relación con el mundo en algunos aspectos es francamente distinta a través de esos soportes digitales. Sí, porque la pregunta si lo puedo ilustrar, si es posible citar un periódico catalán aquí, que era un debate en la Vanguardia y era sobre la voz en el desierto. Y el diagnóstico de José Carlos Mainer y de José Luis Pardo en esta página era una forma de sumario de lo que tú decías, la voz en el desierto, porque se había erodado los límites que configuraban un campo intelectual autónomo, y particularmente, por ejemplo, con la multiplicación de estas tertulias que no son las de Baltasar Gracián, sino de la televisión. En segundo lugar, el empobrecimiento de la esfera pública dominada por los medios de comunicación y una urgencia de la masiva de la actualidad. Y finalmente, el último tema, que era el tema de José Carlos Mainer, la idea que a través de la comunicación electrónica había esta importancia de la información y también, como escribía, todos somos intelectuales gracias a las pantallas, luego nadie es intelectual. Entonces, un diagnóstico que vinculaba los tres elementos, la autonomía de un campo, la reducción o la perversión del espacio público y, finalmente, la transformación de los modos de comunicación. Alors, podríamos discutir cada una de estas perspectivas. Lo que me había conducido a pensar que tal vez lo que se ignoraba en este tipo de discusión era ¿cómo podría decir? Las culpabilidades, la culpa de los que se reivindican como intelectuales. Y particularmente la confusión ya mencionada entre una participación como ciudadano a la construcción de un espacio de intercambio de opiniones y intervenciones que se fundamentan sobre unas competencias específicas. Tenía muchas citas, no tenemos tiempo, pero fue la obsesión de Bourdieu y de Foucault en contra de la figura del intelectual total en la manera de Sartre. Es decir, contra una filosofía que es como finalmente profecía y que puede tener un discurso sobre todos los elementos de la realidad, una intervención como intelectual a partir de una competencia particular. En el caso de Foucault, sobre los prisioneros en las cárceles, sobre la homosexualidad. En el caso de Bourdieu, el riesgo es más grande en este caso, porque si la sociología y el saber del mundo social, los límites de la intervención son evidentemente más difíciles de establecer. Y de ahí, pese a su intención, algunas veces una figura de Bourdieu que desplaza con un otro saber, no filosófico, sino sociológico, la figura de un intelectual más o menos total. Pero la idea es que es a partir de un conocimiento, de un saber, de los mecanismos de la dominación, de las distribuciones, de las prácticas culturales, que se interviene en el campo cívico, vamos a decir. Y me parece que la pérdida de esta distinción fue una de las debilidades de los intelectuales. La segunda, siendo, me parece, algunas veces ligada a lo que se podría decir la falta de autoobservación. ¿Cuáles son las condiciones que permiten un trabajo intelectual en el sentido limitado de una disciplina científica, un sentido más amplio de una intervención basada sobre esta competencia? ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, la autonomía, una forma de libertad, un control del tiempo. Y todas estas condiciones tienen
una realidad económica y social y tienen consecuencias. Es decir, que la idea de quebrar este modelo del intelectual total se liga con la introducción de la conciencia del desfase que puede existir o que existe entre los modos de comprensión intelectuales, que son los modos que utilizan las disciplinas, antropología, sociología, historia, y la distancia que tiene lo que Bourdieu llamaba una forma escolástica de distancia a la urgencia, de distancia a la práctica, que es lo que hacen los intelectuales, y la práctica misma o las urgencias del mundo social, lo que no significa una forma de populismo, porque es fundamental el análisis, pero este análisis debe integrar en su proceder la conciencia de la distancia entre la experiencia de cada uno como individuo que está sometido a urgencias, cogniciones, determinaciones en el mundo social y la producción a distancia de un análisis que puede dar un instrumento a la vez para comprender e eventualmente para transformar, pero que no para decir las cosas simplemente, que no pensar que los conceptos que describen una práctica son necesariamente las categorías incorporadas de los que practican estas prácticas. Y de ahí una tensión que hace del papel intelectual una cosa que no está solamente un privilegio en relación con otros oficios, pero una forma de tensión muy fuerte. Y algunas veces Bourdieu a menudo utilizaba el tema de la palabra de esquizofrenia para el sociólogo, porque el sociólogo es a la vez el que analiza y está dentro del mundo analizado. Y cuando la sociología es la sociología de la universidad o del campo intelectual, esta esquizofrenia se multiplica hasta una tensión casi insoportable. Los historiadores son un poco más protegidos porque evidentemente, salvo cuando les piden de escribir una egohistoria, en otros casos hay una distancia cronológica entre los sujetos que son los temas de investigación y el historiador como produciendo el análisis. Alors, sería para un seminario entero, pero pienso que no podemos reducir el problema de la crisis de los intelectuales o de su voz clamada en el desierto, clamando en el desierto, únicamente algo que sea exterior. Es decir, las transformaciones técnicas o la desagregación de la esfera pública o contaminada por los medios de comunicación que buscan espectáculos más que reflexión, o la tensión entre una usurpación del título de intelectual, lo hemos visto, podía nacer con la palabra misma, sino también interrogarse o interrogarnos sobre las condiciones de nuestra propia producción de saber y de nuestra propia intervención en el campo de la ciudad. Esta me parecería una contribución interesante al debate que es tan fuerte hoy en día y tal vez paradójicamente conduciendo a una conclusión menos pesimista. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que quizás de todos los fenómenos que estamos viviendo ahora, con todo ese papel que están utilizando los blogueros, por ejemplo, que están teniendo los blogueros como intelectuales en cierto sentido, que implica una cierta democratización también de la cultura, del debate, etcétera. Y yo creo que ha habido menos análisis y ha habido más una especie de planteamiento, esto es o fantástico o es horrible, pero no se ha aplicado el mismo rigor y el mismo análisis que, por ejemplo, Roger Chartier ha aplicado a la historia del libro, a la historia de la lectura, y que es ese tipo de análisis quizá el que necesitamos ahora. Agradecer a Roger Chartier y agradecer a todos vosotros la presencia y la atención. Y nada más, y al organizador. Gracias.